Bueno, pues bien, estamos hablando de optimizar los procesos, agilizarlos, que los procesos de la organización pues sean más eficaces, más eficientes, seamos más eficientes a la hora de gestionarlos. Y bueno, pues para eso les proponemos poder automatizar lo que es la gestión de los mismos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a acceder a la plataforma ISOTools. Muchos de ustedes posiblemente la hayan visto, hayan participado en otros webinars. En este caso, ISOTools es una plataforma en modalidad nube que nos permite gestionar no solo los procesos, sino normas completas de calidad, como puede ser ISO 9001, ISO 27001, en fin, distintas normas, no solo ISO, y distintos modelos de gestión de calidad y de excelencia. Al ser una herramienta parametrizable, pues permite la gestión, la adaptación a las distintas necesidades del cliente. En este caso voy a acceder a un entorno, voy a acceder con un usuario administrador. Y el enfoque de la herramienta va a ser un enfoque a procesos como hemos estado comentando. Pero antes me gustaría poderles hacer una pequeña introducción. ISOTools es una plataforma que permite ser, bueno, pues una plataforma común dentro de la organización, donde haya un conocimiento compartido, donde las distintas personas tengan acceso a la misma para consultar información y para poder trabajar la información y tener pues la información disponible pues a tiempo real y que además esta información sea veraz. Y al fin y al cabo, bueno, pues lo que nos permite es gestionar, poder realizar una gestión, en este caso vamos a enfocar pues esta gestión de los procesos, pero permite hacer de los sistemas proactivos, donde se puedan asignar responsabilidades, tareas, alertas, y sea el propio sistema el que nos permita una buena consecución, una ágil consecución de los distintos procesos de la organización. Como bien comentábamos, donde sea fácil pues poder identificar esos riesgos, poder analizarlos, poder identificar esas oportunidades de mejora y poder aplicar. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí accedo con un usuario personalizado, va a depender pues del tipo de permiso que le demos para, bueno, pues poder acceder a unos aspectos u otros de la organización. Aquí tenemos, bueno, pues una serie de accesos directos, un panel de noticias, tenemos, bueno, pues paneles de comunicación interna. Todo esto, bueno, estamos viendo lo que es la aplicación de ISOTools en modalidad web, pero como digo, pues también está disponible la aplicación mobile que me permite, bueno, pues complementar muchas de las funcionalidades que tiene la aplicación web y poder trabajar en cualquier lugar desde nuestro dispositivo móvil. Y aquí tengo, bueno, pues una serie de aplicaciones que se podrán ir incorporando a medida que las necesite pues la organización en cuestión. A la izquierda pues tenemos un apartado para las tareas donde a nivel de usuario pues puedo acceder a aquellas actividades que tenga que realizar o tareas pendientes o registros, de manera que el propio sistema no solo nos genera estas alertas a través de la propia plataforma, sino también a través del correo electrónico, a través de pop-ups en el propio dispositivo móvil, de manera que siempre tengamos el sistema al día y se nos avise de cualquier tipo de desviación o cualquier actividad que tengamos que realizar. Bien, aquí por ejemplo, bueno, pues veo que tengo una tarea el día 16 de junio, el día de hoy, que es una acción inmediata adoptada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues directamente esto es de un flujo que tengo totalmente automatizado de la gestión que voy a dar a mis hallazgos, ¿vale? En este caso, bueno, pues hay que adoptar una acción inmediata, ¿vale? Aquí, bueno, pues se identifica el departamento, quién es el usuario y acción inmediata para corregir esa no conformidad. Bueno, pues yo sería la persona responsable y tengo que identificar cuál es esa acción inmediata, incluso pues adjuntar cualquier tipo de fichero, evidencia, imagen y poder aceptar y seguir un proceso de no conformidad, ¿vale? Esto ahora volveremos para explicárselo un poquito más en detalle. Primero, quiero que vean el enfoque a proceso
a procesos de la propia plataforma, de manera que ustedes van a poder tener su propio mapa de procesos con la imagen incluso que tengan de su organización y van a acceder a un mapa de procesos totalmente interactivo donde encuentren toda la información relacionada con cada proceso. En este caso es un proceso operativo de estaciones donde, bueno, pues tengo la ficha del propio proceso, el código, responsable, objetivo, control de cambios y todo esto lleva su propio circuito, su propio proceso automatizado para la aprobación, ¿ok? Donde aquí queda identificado lo que es esa trazabilidad. Vámonos a flujograma. Bueno, pues dentro de este proceso tengo un flujograma definido donde pues identifico rápidamente, simplemente accediendo al sistema, en qué consiste. Para poder realizar ese proceso, pues tengo también que recurrir a documentación, pues por ejemplo un procedimiento operativo o un instructivo de subida y bajada de mercancías, de manera que en cualquier momento pues puedo acceder a ese documento o descargarme, ¿ok? Y por supuesto, pues puedo tener procesos relacionados y demás. Todo esto se centraliza en un gestor documental que, bueno, pues si han podido participar en otros webinars sobre la gestión de los documentos de ISOTOOL, pues les invito si tienen la oportunidad y no han podido estar, porque, bueno, pues es muy útil, ¿no? En este caso, pues directamente estarían todos los aplicativos integrados. Procesos relacionados, es decir, cuáles son mis entradas y salidas de este proceso. Indicadores asociados al proceso, vamos a monitorearlo, vamos a ver cómo se está desempeñando este proceso. Bueno, pues aquí vemos el porcentaje de cumplimiento y vemos la evolución según los indicadores que hemos definido para la medición de dicho proceso. Indicadores con responsables, con periodicidad de medida, con valores, por ejemplo, metas o valores recomendados o valores riesgo, que hacen que automáticamente me genere un código semafórico indicando el estado, de manera que cualquier tipo de desviación automáticamente avisaría, generaría una alerta a la persona responsable. Desde aquí, bueno, pues puedo hacer seguimiento de estos indicadores, ¿no? Y bueno, pues veo una desviación, pues quiero ver, por ejemplo, aquí, bueno, pues cómo ha sido esa evolución. Aquí veo, por ejemplo, que el valor riesgo y el valor recomendado es variable en el tiempo para este indicador. Aquí, bueno, pues veo cuál es el cumplimiento de este valor recomendado y aquí, bueno, pues lo tengo en forma de tabla, de manera que ante cualquier desviación me marcaría en rojo y puedo abrir automáticamente una acción como puede ser una no conformidad. Como hemos visto anteriormente, ese circuito o ese flujo del proceso de no conformidad vamos a poder automatizarlo en ISOTOOL, de manera que al acceder, pues automáticamente abriría esa no conformidad y iría avisando pues a los responsables para dar seguimiento a las distintas fases establecidas para gestionar esa no conformidad o ese hallazgo. Bueno, aquí quiero ver el desempeño de este proceso y bueno, pues quiero verlo en comparación con otros calendarios, ¿no? De manera que, bueno, pues quiero verlo en comparación con otros años para ver cuál ha sido esa evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí directamente puedo tener accesos rápidos a la información, poder sacar reportes automáticamente y bueno, pues poder también distribuir la información y tenerla al fin y al cabo disponible para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Roles, vuelvo al proceso. ¿Qué personas participan? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son sus roles dentro de este proceso en cuestión? Requisitos legales aplicables. Bueno, pues por grupos del tipo de riesgo, ¿no? Pues es un riesgo ambiental, es un riesgo de calidad. Aquí vamos a poder tenerlos perfectamente definidos. Bueno, pues la norma, el requisito legal, la fecha de publicación para, bueno, pues tener perfectamente identificados los cumplimientos de estos requisitos, ¿vale? Objetivos de los procesos, evaluación de aspectos, bueno, pues en este caso tengo los riesgos asociados a un proceso en cuestión. Por ejemplo, aquí, pues, un riesgo ambiental, como puede ser, pues, por ejemplo, dentro del proceso operativo de estaciones, pues un aspecto que es el consumo de agua, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde esta matriz yo puedo ir evaluando los distintos riesgos de manera que quedan totalmente y perfectamente asociados a
el proceso en cuestión, donde puedo incorporar, esto sería una matriz totalmente adaptable a la metodología que utilizaran, donde puedo, bueno, pues establecer controles, identificar, identificar estos riesgos, establecer controles, por ejemplo, si quiero calcular riesgos residuales, establecer, bueno, pues planes de acción, planes de tratamiento de ese riesgo, asociar indicadores para ver el seguimiento. Bueno, pues al fin y al cabo me permite gestionar totalmente los riesgos. En este caso hemos visto los riesgos ambientales, pero igualmente pues se pueden asociar. Ya la ISO 9001-2015 ya me habla de riesgos de procesos donde estarían perfectamente relacionados y bueno, pues esto se trata de configurar la herramienta conforme los distintos accesos que quiera tener relacionados con el proceso en cuestión, ¿vale? Bajo este enfoque en procesos, luego nos vamos a ir a automatizar procesos en cuestión. Por ejemplo, un aspecto relevante de la nueva versión de ISO 9001 es el análisis del contexto. De manera que, bueno, pues para realizar este análisis del contexto vamos a poder automatizar dicho proceso con nuestra solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir un flujograma de cómo vamos a realizar este análisis del contexto. Bueno, pues hemos definido que va a haber una solicitud de análisis, se van a identificar, se va a hacer una identificación y se va a analizar, se van a evaluar los aspectos críticos, se van a identificar los riesgos y oportunidades y ahí se va a cerrar lo que es el proceso. Entonces, ISOTOOL permite diagramar los distintos flujos de manera que se adapten totalmente a los requerimientos del cliente y en el momento pues, que quiera realizar pues ese análisis del contexto, pues aquí iría viendo las fases. Obviamente estoy como un usuario administrador, de manera que puedo verlo todo. Un usuario que participe, por ejemplo, en alguna de las fases, lo que va a recibir es una alerta, como hemos visto antes en el calendario, de manera que accede y completa la acción determinada. Le da a completar y pasaría al siguiente responsable de participar en este proceso. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, bueno, vemos que la primera fase es el análisis del contexto, de manera que aquí se ha definido que va a haber un responsable de ese análisis. ¿Cómo voy a mencionar ese análisis? Pues va a ser análisis 2016.2. ¿Cuál va a ser la descripción metodológica? ¿Vale? Directamente pues aquí en un formato de texto lo puedo ingresar. ¿Y cuáles van a ser las fuentes analizadas? Pues Internet, investigación de mercado. Le daría a aceptar esta fase y automáticamente pasaría a la siguiente, que es la identificación y análisis. Desde aquí, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues, ¿quién es el responsable? Se ha tomado aquí que sea el mismo anterior, se ha decidido así, y vamos a realizar una evaluación donde voy a evaluar los distintos elementos según el impacto en la organización y la probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Estos van a ser parámetros que yo voy a definir, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a evaluar pues, los elementos tecnológicos y, bueno, pues el impacto en la organización es alto y la probabilidad de ocurrencia pues es imposible, ¿vale? Entonces eso me va a ir dando un resultado, por detrás puede llevar un cálculo que me va a ir dando una significancia en función a los niveles que yo he determinado como aceptables, ¿ok? Desde aquí, pues puedo gestionar los elementos. Bueno, pues voy a hacer un análisis del contexto. Vale, ¿cuáles son mis amenazas? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues voy a ir analizando pues, los aspectos legales, ¿vale? Puedo ir incorporando nuevos elementos, dar distintos pesos, etcétera. De manera que me permite, bueno, pues sería un ejemplo de una forma de trabajar en esta evaluación. ¿Ok? Bien. Aquí hemos realizado ya un análisis del contexto y según la información que yo he ido identificando, pues me va a dar una significancia. Aquí estaría en rojo, lo que significa que hay una alerta. Pues bien, tengo una serie de debilidades, en este caso respecto a los conocimientos, ¿vale? Se ha dado una valoración de 6 y bueno, pues desde aquí yo esto lo veo un riesgo, voy a abrir pues algún tipo de hallazgo o algún tipo de acción, ¿vale? De las distintas que tengo identificadas. Aquí, por ejemplo, en estas debilidades, pues se ha abierto una no conformidad respecto a este punto como no aceptable, de manera que automáticamente me puedo ir a ver qué es lo que se ha realizado. Bueno, pues el origen de esta no conformidad es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿vale? Que se ha identificado como debilidades, ¿vale?
Bueno, pues aquí tengo el reporte de la no conformidad, dónde se ha dado, cuál es la descripción, qué tipo de acción, quiénes son los testigos, las evidencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues me permite ir incluso al proceso de no conformidad para ver, bueno, pues cómo se ha ido realizando, qué fases se han ido pasando, y aquí, pues, por ejemplo, hay una fase todavía pendiente que no está completada, ¿vale? Que sería la de revisión de la no conformidad. Está abierta, como vemos aquí, pero aún no está completada, ¿ok? Bien, otro proceso, hemos visto por ejemplo el de no conformidades, el de análisis del contexto. Uno, por ejemplo, interesante es el proceso de auditoría. Vamos a buscarlo por aquí, que es más fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí me permite tener mi plan de auditorías, mis distintos programas, ¿vale? Entonces, bueno, yo me voy a crear cuál es el tratamiento o cuál es la gestión de mi proceso de auditoría, ¿vale? Aquí incluso puedo tener distintos filtros donde puedo identificar las fases, ¿vale? Puedo identificar las auditorías por la fase. Aquí pues se han definido 4 fases para la auditoría: el plan de auditoría, aprobar el plan, evaluar la eficacia de las acciones y el informe de auditoría, ¿vale? Y el checklist, ¿vale? Aquí podemos ir avanzando, y el cierre de la auditoría. Entonces puedo ver cada una de estas auditorías dónde se encuentran, en qué fase se encuentran. Puedo verlo también por calendario, ¿vale? Las auditorías por calendario o por tabla, en forma de tabla. De manera que yo puedo también verlo por fases o las tareas que tengo para cada una de estas auditorías. Me voy a ir a esta y primeramente les voy a mostrar el diagrama para el tratamiento de esta auditoría. Bueno, pues hay un plan de auditoría, hay que aprobarlo, hay un checklist de auditoría, un informe, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis aquí que es un proceso pues un poquito más complejo. Este proceso, como digo, se va a modelar totalmente de acuerdo a vuestras necesidades. Y me voy a ir, por ejemplo, al proceso en cuestión, ¿vale? Aquí hay un plan de auditoría, ¿vale? Donde, bueno, esto ya está realizado, simplemente estoy navegando por las distintas fases para que veáis, ¿vale? Bueno, pues hay un responsable, un tipo de auditoría, se ha definido que puede ser extraordinaria o normal. ¿Dónde se va a realizar? Pues en la localización 1. ¿Cuál es el alcance de la auditoría? Referencias en base a la ISO 9001. ¿Quién es el responsable de la auditoría? Me la toma de mi gestor de recursos humanos. Dirección, quién va a coordinar y quién va a... voy a seleccionar la división, ¿vale? Una vez realizado esto, me voy a aprobar el plan a la persona responsable de la aprobación de este plan, o al cargo responsable o a los cargos, ¿vale? Todo esto se definiría. Tiene que aprobarlo, de manera que le llega una alerta, tiene que identificarse y ver si aprueba el plan o no lo aprueba, o cualquier tipo de observación que tenga que hacer, ¿vale? Una vez que lo aprueba, pues pasa a la siguiente fase, el checklist de auditoría, ¿vale? De manera que, bueno, pues en este caso es un auditor interno, el departamento de auditoría interna, quien es la persona que realiza el checklist de auditoría, ¿vale? Y aquí tenemos el checklist. El checklist está previamente parametrizado en la herramienta, de manera que directamente, bueno, aquí tengo lo que es la gestión de elementos, ¿vale? Puedo tenerlo perfectamente identificado, pues tengo el checklist de 9001, liderazgo y compromiso. Entonces definimos este árbol y directamente pues voy a evaluar y digo, bueno, pues 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. Bueno, pues aplica, no aplica, hay una observación, hay una no conformidad, ¿vale? Y puedo hacer incluso estos checklists, puedo realizarlos desde dispositivos móviles, es decir, yo puedo ir con mi tablet directamente. Si yo soy el responsable de realizar este checklist, accedo desde mi dispositivo móvil o tablet y voy identificando. En el momento que haya una no conformidad, me permite automáticamente predefinir tipos de hallazgos para que se le vaya dando pues el tratamiento pertinente, ¿vale? Entonces me lanza, me activa circuitos para darle tratamiento a esas no conformidades o hallazgos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto me va a dar un resultado. Puedo tener, como hemos visto antes, los hallazgos directamente asociados y así, bueno, pues luego se pasaría a tener lo que es, voy a cancelar la fase para poder pasar a la siguiente. Por ejemplo, directamente tener automáticamente el informe de la auditoría,
¿vale? Donde, bueno, pues tengo la fecha, fecha de emisión del informe, quién es el personal asistente, observaciones identificadas, los resultados, ¿vale? Bueno, pues las no conformidades detectadas de la auditoría, las observaciones, si requiere pues extraordinaria o no, descripción de los trabajos, en fin. Todos los aspectos, aquí pues por ejemplo propuestas de mejora, ¿vale? Entonces, bueno, me permite gestionar todos los procesos, como veis, de una manera súper sencilla, accesible desde los distintos dispositivos y que luego, pues al fin y al cabo, me permita poder tener la información disponible. Es decir, la herramienta incluso puede estar alimentando indicadores conforme trabajamos con los distintos aplicativos para sacar pues directamente reportes automáticos o irme a mi cuadro de mando de indicadores y tener pues una imagen global, puedo ir también desglosando estos indicadores, pero de aquí, bueno, pues puedo sacar reportes, informes en cualquier momento que me permita, bueno, pues poder tomar decisiones, poder gestionar de una manera sencilla, fácil y totalmente adaptada a cómo trabaje mi organización, ¿no? No quiero entretenerme tampoco mucho más porque vamos un poquito encima del tiempo. Si tuvieran cualquier duda, bueno, pues hay muchos más procesos de la organización que se pueden automatizar. Bueno, pues tenemos el análisis de expectativas de partes interesadas, tenemos la evaluación de aspectos ambientales, bueno, tenemos la evaluación de proveedores, tenemos la gestión de equipos, infraestructuras, bueno, muchos aspectos de la organización, de la gestión y sobre todo en base a ISO 9001 y a las normas ISO, que ISOTOOL permite automatizar y que puedan pues agilizarse, ¿no? Y podamos tener mejores resultados.